Extra urgente. El Tribunal de Apelaciones recorta la fianza del patriota a $175 millones en una sentencia por fraude civil de $454 millones. El patriota dice: la credibilidad del fiscal general James y del juez Engoron ha quedado destrozada. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Un tribunal de apelaciones de New York acordó ayer posponer el cobro de la sentencia por fraude civil de más de $454 millones del presidente patriota, si aporta $175 millones en un plazo de 10 días. Si lo hace, detendrá el tiempo de recaudación e impedirá que el Estado embargue los bienes del presunto candidato presidencial republicano mientras apela. El Tribunal de Apelaciones también revocó otros aspectos del fallo de un juez de primera instancia que había prohibido al patriota y a sus hijos Eric Trump y Donald Jr. ocupar cargos directivos corporativos durante varios años. En general, la orden fue una victoria significativa para el presidente patriota mientras defiende el imperio inmobiliario que lo llevó a la vida pública. Respetaremos la decisión de la División de Apelaciones y depositaremos una fianza, valores equivalentes o efectivo, escribió el patriota en una declaración en su red social. Después del fallo, obviamente. Esto también muestra cuán ridícula e indignante fue la decisión original de Engoron de $450 millones. No hice nada malo en New York, nunca debería volver a estar en una situación como esta. Las empresas están huyendo, los delitos violentos están floreciendo. Y es muy importante que esto se resuelva en su totalidad lo antes posible. A principios de esta semana, los abogados del patriota pidieron a un tribunal de apelaciones estatal que detuviera el cobro, alegando que era una imposibilidad práctica lograr que un asegurador aprobara una fianza para una suma tan grande. Estamos muy satisfechos con el fallo emitido por la División de Apelaciones, escribió la portavoz legal del patriota en una declaración a un medio. Esta monumental posesión reina en el veredicto del juez Engoron, que es una afrenta para todos los estadounidenses. Este es el primer paso importante en la lucha contra Letitia James y su casa de brujas selectiva, contra mi cliente, que comenzó antes de que ella pusiera un pie en el cargo. El acontecimiento se produjo justo antes de que se esperaba que la fiscal general de New York, Letitia James, una demócrata, iniciara esfuerzos para cobrar la sentencia. La oficina de James dijo que la sentencia sigue en pie mientras la cobranza está en pausa. El patriota todavía enfrenta responsabilidad por su asombroso fraude. El tribunal ya ha determinado que participó en años de fraude para inflar no realmente su patrimonio neto y enriquecerse injustamente a sí mismo, a su familia y a su organización, dijo la oficina en un comunicado. Los abogados del patriota habían propuesto anteriormente una fianza de $100 millones, pero un juez de apelaciones había dicho que no a finales del mes pasado. El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones Intermedio del Estado, la División de Apelaciones del Tribunal de Primera Instancia del Estado, donde el patriota está luchando por revocar el fallo de un juez del 16 de febrero, de que no dijo la verdad sobre su riqueza mientras construía el imperio inmobiliario que lo lanzó al estrellato y a la presidencia. Después de que James ganó la sentencia, ella no intentó hacerla cumplir durante un tiempo de espera legal para que el patriota solicitara a la Corte de Apelaciones un aplazamiento del pago. Ese periodo terminó el lunes, aunque James podría haber decidido darle más tiempo al patriota. James le dijo a un medio el mes pasado que si el patriota no tiene el dinero para pagar, ella buscaría confiscar sus bienes
y estaba preparada para asegurarse de que se pague la sentencia. No detalló el proceso ni especificó a qué participaciones se refería, y su oficina se ha negado más recientemente a discutir sus planes. Mientras tanto, ha presentado un aviso de la sentencia, un paso técnico hacia un posible movimiento para cobrar. La incautación de activos es una opción legal, común, cuando alguien no tiene el efectivo para pagar una multa judicial civil. En el caso del patriota, los objetivos potenciales podrían incluir propiedades como su ático en la Trump Tower, aviones, edificios de oficinas de Wall Street o campos de golf. El fiscal general también podría perseguir sus cuentas bancarias y de inversión. El patriota sostuvo en redes sociales que tiene casi 500 millones de dólares en efectivo, pero que tiene la intención de utilizar gran parte de ellos en su carrera presidencial. Ha acusado a James y al juez estatal de New York, Arthur Engoron, que también es demócrata, de intentar quitarme el dinero para no poder usarlo en la campaña. Una posibilidad sería que la oficina de James pasara por un proceso legal para que las autoridades locales confiscaran las propiedades y luego trataran de venderlas. Pero esa es una perspectiva complicada en el caso del patriota, señaló Stewart Sturck, profesor de Derecho Inmobiliario en la Facultad de Derecho Cardoso. Encontrar compradores para activos de esta magnitud es algo que no pasa de la noche a la mañana, dijo, señalando que en cualquier subasta ordinaria, las posibilidades de que la gente pueda apujar hasta el valor real de la propiedad son bastante altas. La deuda del patriota surge de un juicio civil que duró un mes el otoño pasado por las acusaciones del Estado de que él, su compañía y altos ejecutivos inflaron enormemente su riqueza en estados financieros, estafando a banqueros y aseguradores que hicieron negocios con él. Las declaraciones valoraron su ático durante años como si, por ejemplo, fuera casi 3 veces su tamaño real, supuestamente. El patriota y sus coacusados negaron haber actuado mal y dijeron que las declaraciones en realidad redujeron su fortuna. Vinieron con exenciones de responsabilidad y no fueron tomadas al pie de la letra por las instituciones que le presentaron o aseguraron. La discrepancia del ático, dijo, fue simplemente un error cometido por los subordinados. Engoron se puso del lado del fiscal general y ordenó al patriota pagar $355 millones, más intereses que crecen día a día. Algunos coacusados, incluidos sus hijos y los vicepresidentes ejecutivos de la empresa, Donald Trump Jr. y Eric Trump, se les ordenó pagar cantidades mucho menores. El fallo de lunes también lo suspende si se paga la fianza de $175 millones. Según la ley de New York, presentar una apelación generalmente no pospone la ejecución de una sentencia, pero hay una pausa automática si la persona o entidad deposita una fianza que cubre lo adecuado. Los abogados del patriota han dicho que es imposible que haga eso. Dijeron que los aseguradores querían el 120% de la sentencia y no aceptarían bienes raíces como garantía. Eso significa inmovilizar más de $557 millones en efectivo, acciones y otros activos líquidos, y la campaña del patriota necesita algo sobrante para administrar el negocio, han dicho sus abogados. Los abogados del patriota pidieron a un tribunal de apelaciones que congelara el cobro sin que se les pagara una fianza. La Fiscalía General se opuso. De otro lado, después de que su fianza se redujera de $454 millones a $175 millones, Donald Trump elogió la decisión por haber expuesto aún más el sesgo político de la fiscal general de New York, Letitia James, y del juez Arthur Engoron, ambos demócratas, destrozando su credibilidad. El juez Engoron se ha negado a obedecer la decisión de la División de Apelaciones relativa al Estatuto de Prescripción, escribió el patriota en un comunicado en su red social. Esta es una confrontación entre un juez y aquellos que fallan por encima de él. Una situación muy mala para colocar al Estado de New York y al Estado de Derecho. Engoron ha faltado al respeto de la División de Apelaciones y su fallo muy claro y preciso.
se le debería obligar a hacerlo y al mismo tiempo liberar la orden de silencio. Esta es la quinta vez en este caso que ha sido revocado. Un récord. Su credibilidad y la de Letitia James ha quedado destrozada. Un tribunal de apelaciones de New York acordó el día de ayer posponer el cobro de la sentencia por fraude civil de $454 millones del patriota si aporta $175 millones en un plazo de 10 días. Si lo hace, detendrá el reloj del cobro e impedirá que el Estado embargue sus bienes mientras apela. El acontecimiento se produjo justo antes de que se esperaba que la fiscal general de New York, Letitia James, iniciara gestiones para cobrar la sentencia dictada por el juez Arthur Engoron. Respetaremos la decisión de la División de Apelaciones y depositaremos una fianza, valores equivalentes o efectivo, continuó la declaración en su red social. Esto también muestra cuán ridícula e indignante fue la decisión original de Engoron de $450 millones. No hice nada negativo y New York nunca debería volver a estar en una situación como esta. Las empresas están huyendo, los delitos violentos están floreciendo y es muy importante que esto se resuelva en su totalidad lo antes posible. A principios de esta semana, los abogados del patriota pidieron a un tribunal de apelaciones estatal que detuviera el cobro, alegando que era una imposibilidad práctica lograr que un asegurador aprobara una fianza por una suma tan grande. Estamos muy satisfechos con el fallo emitido por la División de Apelaciones, escribió la portavoz legal del patriota, Alina Cava, en una declaración en un medio. Esta monumental posesión reina en el veredicto del juez Engoron, que es una afrenta para todos los estadounidenses. Este es el primer paso importante en la lucha contra Letitia James y su caza de brujas selectiva contra mi cliente, que comenzó antes de que ella pusiera un pie en el cargo. Antes de que se concediera la pausa, el patriota tenía hasta el día de ayer para pagar antes de que James pudiera haber pedido a un tribunal que comenzara a confiscar sus activos, incluidas preciadas propiedades inmobiliarias como 40 Wall Street en Manhattan. El juez Engoron y Letitia James deberían verse obligados a explicar por qué dictaminó que Mar-a-Lago valía $18 millones cuando de hecho vale entre 50 y 100 veces esa cantidad, escribió el patriota en otra declaración en su red social. ¿Cómo obligó el fiscal general del estado de New York a este juez negativo a hacer eso para ayudar a su narrativa? ¿Para ayudar a su narrativa? ¿Y por qué? El patriota tiene que recaudar dinero, tanto para su campaña como para sus gastos legales, costos que probablemente aumentarán a medida que enfrenta 4 juicios penales próximos. El patriota se ha declarado inocente en los casos penales y ha negado haber actuado mal en todos los casos. En el caso civil de New York, el patriota fue declarado responsable de inflar fraudulentamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para obtener mejores condiciones de préstamos y seguros. Ha dicho que el caso es una venganza política de James, un demócrata que presentó la demanda civil en 2022. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.